judiciales, suspensión, sanción económica, publicación en el diario oficial, en el caso del Colegio de Abogados a través del Tribunal de Honor, que se le otorga, se le pone una amonestación pública. Eso ya lo leímos en la ley de colegiación profesional obligatoria, pero debemos de estar en constante lectura, en constante repaso, para poder tener bien claro cuáles las consecuencias de ser irresponsables. Eso nos va a traer serias consecuencias, y el que estime que hay muchos colegas que dicen: yo ya no pago la apertura de protocolo, ya no pago apertura de protocolo porque hay que cumplir con muchas obligaciones. Solo les voy a suplicar, por favor, que consignen su nombre, porque ahora tengo juez, tengo testigo, tengo fiscal, no tengo el nombre de los estudiantes. Y sí les pido, por favor, que tal vez para objeto de otro curso, me imagino que es la misma plataforma que utilizamos, pero para tal vez, entre paréntesis, pueden poner su función académica en el ámbito procesal. Pero yo sí les pido, por favor, que consignen su nombre, porque si no, no puedo tenerlos en la sesión. Disculpen, pero no puedo tenerlos en la sesión. Hay alguien que me parece como fiscal o como juez, ¿no? Yo comprendo. Pero ponen su nombre y ahí pueden, entre paréntesis, pueden poner su cargo académico para los efectos procesales. Yo les voy a pedir favor, porque si no me voy a ver en la penosa situación de retirarnos de la sesión, por favor. Bien, veamos en el artículo 2033 del Código Civil. De ahí vamos a partir para este tema que se llama la responsabilidad profesional del notario. Así se llama el tema que vamos a analizar hoy. Vamos a avanzar acá con ahí está, responsabilidad notarial. Es el tema que vamos a estudiar, y vamos a ver cómo vamos a partir para poder explicar este tema. Como les decía, la responsabilidad no es ningún inconveniente, no es ningún obstáculo, no trae consecuencias negativas. Lo que trae consecuencias negativas, lo que trae desprestigio, lo que trae sanciones económicas para el notario, va a ser la irresponsabilidad. ¿Sabe que todavía alguien quiere estar? Muy bien. Entonces, como les decía, en el artículo 2033, veamos, ahí es el punto de partida de la responsabilidad profesional del notario. El profesional está obligado, es una obligación que tiene el profesional, en este caso el notario. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia, y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable, o por divulgación de los secretos de su cliente. Veamos qué clase de responsabilidad regula este artículo 2033. Aquí vamos a encontrar la responsabilidad civil, daños o perjuicios, daños y perjuicios. Ustedes ya estudiaron en su curso de obligaciones qué diferencia hay entre un daño con un perjuicio. Y eso es lo que se causa. Eso es lo que se causa al momento que el notario no cumple fielmente con sus obligaciones. Acordémonos que las obligaciones del notario son obligaciones propias de ser notario, que se dividen en dos: obligaciones reguladas en la ley ordinaria, obligaciones reguladas en la ley ordinaria y obligaciones de carácter deontológico, es decir, regulados en el Código de Ética Profesional, obligaciones propias de ser notario, que ya las habíamos explicado en sesiones anteriores. Por eso digo que este tema es un poquito más fácil de poderlo ir comprendiendo. Tanto las obligaciones reguladas en
en las leyes ordinarias, como en el Código de Ética Profesional, vamos a encontrar obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Pero también hay otra clase de obligaciones que son las que se producen por consecuencia de autorizar un instrumento público. De los 7 instrumentos públicos, que el viernes ya los clasificamos cómo va a ser el orden, pero los vamos a manejar de aquí en adelante, de los 7 instrumentos públicos que vimos que estamos facultados de autorizar, surgen obligaciones. Esas obligaciones vimos que se clasifican en 3 categorías: obligaciones previas, obligaciones simultáneas, obligaciones posteriores. ¿A qué? A autorizar el instrumento público. Pero vemos que en el artículo 2033 ya se regula exactamente la responsabilidad civil. La responsabilidad civil contrae o conlleva daños y perjuicios para las personas, para los clientes, para el sujeto paciente, que de una u otra manera los puede reclamar, y el notario estaría obligado a resarcir a la persona, al cliente, por la consecuencia de su irresponsabilidad. Pero además de la responsabilidad civil, vamos a encontrar acá que también está regulada la responsabilidad penal, cuando en el final del artículo 33 se determina por la divulgación de los secretos de su cliente. Eso implica un hecho delictivo que va a ser la revelación del secreto profesional. Entonces, para estar en orden, vemos que la responsabilidad profesional del notario tiene responsabilidad civil, tiene responsabilidad penal, vimos también que tiene responsabilidad administrativa y también tiene responsabilidad disciplinaria. Eso ya lo habíamos visto con anterioridad. Y vamos a ver acá qué es la responsabilidad. Bueno, pues aquí hay algunas definiciones de cómo podemos nosotros determinar en qué consiste la responsabilidad. La responsabilidad es una cualidad que tiene cualquier persona. La cualidad de cumplir con sus derechos, de cumplir con sus obligaciones. Eso debo decir que es la responsabilidad, porque yo prefiero que hablemos de la responsabilidad y no de la irresponsabilidad, que tendría que ser la excepción, que actuemos con irresponsabilidad. Ya vimos en el artículo 2033 del Código Civil que tenemos la obligación de actuar con toda diligencia. Eso no es más que actuar con responsabilidad. A eso se le llama la responsabilidad de actuar con diligencia. La irresponsabilidad se provoca por dolo o por culpa, por imprudencia o por negligencia. Ahí tenemos los fundamentos jurídicos por qué se provoca la irresponsabilidad. Y se provoca la responsabilidad por omisión, porque no cumplimos con nuestras obligaciones, porque no cumplimos con de ejercer la función notarial atendiendo de actuar con diligencia, con dedicación. Ese es el tema. Y por supuesto que esta es para el abogado, pero nosotros estamos enfocando desde el punto de vista del padre. La responsabilidad se puede provocar por dolo, por culpa, por imprudencia, por negligencia, pero no por ignorancia. Nosotros no podemos, nadie. La ley del organismo judicial determina, vamos a buscar acá, la ley del organismo judicial determina que nadie puede alegar ignorancia, práctica de costumbre en contrario a la ley. Vamos a encontrarlo regulado acá en la ley del organismo judicial. Están los primeros artículos. En el artículo 3, contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Nosotros
que se supone que conocemos, no que sabemos, sino que conocemos nuestras obligaciones, que conocemos la legislación. No, si esto es para todas las personas, desde las personas más sencillas, más humildes, no pueden alegar ni práctica, ignorancia, desuso o costumbre contraria. No pueden. Menos nosotros, que estamos en contacto con la legislación, que sabemos cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, vemos que esas son las consecuencias de la irresponsabilidad. Y entonces la irresponsabilidad puede ser por omisión, no cumplo con las obligaciones, pero también puede ser por transgresión de preceptos jurídicos. La falsedad material, alterar un documento público o privado, alterar. Por eso en el Código de Notariado, en el artículo 14, se regula que no pueden haber tachas o tachones, no pueden haber raspaduras, no pueden haber enmendaduras, no podemos borrar, no podemos usar corrector, porque eso implica alterar el documento original. Y cuando alteramos el documento original, estamos incurriendo en un delito que se llama falsedad material. Vean cómo es delicado. Tal vez inocentemente, cuando cometemos un error, tratamos de enmendarlo con corrector o con borrador, pero estamos con nuestra acción está provocando un hecho delictivo. En los distintos registros públicos, registro electrónico de poderes, registro mercantil general de la República, registro general de la propiedad, para citar algunos, por mencionar algunos registros, cuando se suspende la inscripción de algún testimonio que se presenta porque le faltó un dato, porque consignaron un dato erróneo o equivocado, pues muchas veces lo que hacen es retirar el documento y alteran el protocolo, le echan corrector o lo borran o lo testan, aún testándolo. Una vez que han presentado el testimonio, como queda grabado en el sistema, cuando entra de nuevo el documento, se le asigna al mismo operador, en cualquiera de los registros, se le asigna al mismo operador y se va a dar cuenta que ya lo habían presentado una vez y que ahora lo están presentando de manera diferente, porque entre reglonaron o testaron o usaron corrector o usaron borrador, y eso provoca falsedad material. Algunos registradores de la propiedad eran el criterio de certificar de una vez al Ministerio Público para que conociera el delito de la falsedad material. Tanto en el Registro General de la Propiedad de la zona central, aquí en la zona 1, en la 9ª avenida y 14 calle, en la zona 1, hay una agencia del Ministerio Público. Y cuando se encuentra un documento con esas alteraciones, lo trasladan a esta agencia del Ministerio Público. Agencia que también está en el segundo registro de la propiedad con sede en la ciudad de San Juan. Pues vean que es tan delicado. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo enmiendo ese error? Pues lo tenemos que enmendar como lo regula el artículo 77 del Código de Notariado. En el artículo 77 del Código de Notariado todavía nos falta un poquito de manejo de legislación, nos falta un poco de manejo. El secreto es leer los artículos que vamos leyendo, pero nos falta manejo, porque muchas veces me responden bien, pero el artículo no coincide. Y uno de los requisitos es que el artículo tiene que coincidir con la respuesta que estamos consignando por escrito, pero nos falta manejo. En el artículo 77 del Código de Notariado, vamos a encontrar cómo vamos a enmendar
esos errores en que incluimos. No vamos a testar, no vamos a tachar, sino que vamos a utilizar el artículo 14 antes de que sean firmados los instrumentos públicos, antes de que sean otorgados, firmados por los contratantes. Antes de las firmas, debe de consignarse los salvados. ¿Qué son los salvados? Los salvados son aquellos estados adicionados, entrerenglonados, que con base al artículo 14 debemos de efectuar en el instrumento público. Errores de redacción. No le consignamos la edad, se nos olvidó. Pero cuando estamos leyendo el instrumento público nos damos cuenta que consignamos erróneamente un nombre, que no consignamos un apellido, que no le consignamos la edad, y muchas veces el licenciado es empezando en mi edad, que le consignamos erróneamente la edad. Entonces tenemos que aplicar el artículo 14. Serán nulas las adiciones entre reglonaduras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Las enmendaduras de palabra son prohibidas. Entonces, cuando hemos redactado, nosotros tenemos la técnica en la oficina, cuando vamos a realizar un escrito, cuando vamos a realizar un instrumento público, bueno, escritos en el caso del abogado, pero también hay que hacer. Cuando vamos a realizar un instrumento público, hacemos un borrador, una minuta. Eso es lo que hacemos, una minuta. Ya que tenemos la minuta, la leemos despacio, después se la damos a otra persona que lo lea despacio, y hasta que ya las dos personas coinciden en que la redacción del instrumento público es la correcta, lo imprimimos en el protocolo, en el caso de los instrumentos que se redactan en el protocolo. También para las actas notariales hay que hacer el proyecto, la minuta, para leer, comparar datos, comparar fechas con los atestados. Los atestados son los documentos que nos sirven de base, los que pedimos en las obligaciones previas: documento personal de identificación, testimonio del mandato, si es que se está actuando en representación de persona jurídica o persona individual, si es mandatario, la copia o el acta de nombramiento de representante legal de persona jurídica. Estos son los documentos, el pasaporte o copia del pasaporte, para ver los datos que estén correctamente redactados y tratar, como dice el tratadista Luis Carrali de Teresa, redactar el instrumento público lo más humanamente perfecto. Si encontramos, ya que está en el protocolo, ya encontramos algún error, pues hacemos un testado, hacemos un adicionado, hacemos un entrereglonado. Para el notario es entrereglonado, ¿no? Para el abogado es entre líneas. Vean la diferencia que hay. En el artículo 159 de la Ley del Organismo Judicial, 159 de la Ley del Organismo Judicial, está el fundamento jurídico. El artículo 159 de la Ley del Organismo Judicial regula lo siguiente: redacción. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras. Ese es otro tema. Las cifras no son números, son cifras. Las cantidades, las fechas y los números se consignan con cifras o se consignan con letras. Ya vamos a leer el aplicable. Y entonces, en toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo las citas de leyes. No se harán raspaduras, y entre las palabras o frases equivocadas se pondrá una línea delgada. Eso es testar. Eso es un testado. Trazarle una línea delgada. Miren, es el artículo que nos define o nos orienta cómo hacer un testado. Le trazamos una línea delgada
que permitan su lectura. ¿Saben por qué? Antes, esto sucede mucho. Habían abogados que de esa manera insultaban a las partes, insultaban al juez y después lo tachaban. Pero por eso ahora la ley regula que se tiene que trazar una línea delgada que permita qué es lo que se escribió ahí, qué es lo que estamos quitando de ahí, qué es lo que estamos testando. Bien, entonces para el abogado, entre líneas, 159 de la ley del organismo judicial. Para el notario, entre reglonadura, 14 del Código de Notariado. Y las cantidades, las fechas y los números deben de consignarse en letras, ¿no? En letras. El plazo, 12 meses. No lo vamos a consignar con cifras, lo vamos a consignar con letras. El monto, el valor, el precio, 120,000 quetzales. No podemos poner la Q de quetzales como abreviatura y no podemos... En el artículo 13 del Código de Notariado vamos a encontrar en el numeral, vamos a ver, 4. En el cuerpo del instrumento, ya más adelante vamos a ver cuál es el cuerpo del instrumento, cuando veamos las partes del instrumento público. El cuerpo es donde van las cláusulas. El cuerpo inicia con el número de instrumento público, pero se subdivide en otras partes que vamos a estudiar en Notariado 2. En el cuerpo del instrumento, las fechas, los números o cantidades se expresarán en letras. Es decir, que las cantidades, las fechas y los números en letras para el notario, correcto, ¿sí? Bien, entonces vean, eso es como consecuencia de la responsabilidad de las obligaciones de hacer del notario, cumplir con la legislación, cumplir con sus obligaciones. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso nosotros en las instrucciones del examen les consignamos que no pueden tachar, que no vamos a calificar las respuestas que estén tachadas total o parcialmente. ¿Me escucho, Alexis? Sí, licenciado, ¿me escucha? Le escucho, correcto. Tenía una duda, en este caso he visto en algunos instrumentos públicos, si no estoy mal, que va digamos una fecha del veintitanto de, digamos hoy, el 5 de mayo, así en letras, y o la cantidad de dinero, por ejemplo, 100 quetzales, pero entre paréntesis le pone Q, 100, así en números, y los dos puntos, un punto y los dos ceros que siguen, y cierran el paréntesis. ¿Es correcto eso o no? Mira, es correcto. Lo que pasa es de que tanto el Código de Comercio también regula esto en los títulos de crédito. También regula que deben de consignarse en letras las cantidades y las fechas en los cheques, en las facturas cambiarias, en los títulos de crédito. Lo que sucede es que muchas veces consignamos en letras, que es la obligación de consignar las cantidades, las fechas, los números, 3 elementos en letras, y algunos acostumbran, entre paréntesis, consignarlo en cifras, ¿no? Ese es el término correcto. Pero esto provoca equivocaciones, porque cuando se consigna en letras 100 y en cifras se consigna 10 o se consigna 1000 en lugar de 100, entonces no concuerda, ¿no? Hay discrepancia entre lo escrito en lo consignado en letras y lo consignado en cifras, y ese es un motivo de suspensión del instrumento público.
Por eso a mí no mucho me gustan las minutas de los bancos, porque los bancos consignan todo en letras y después entre paréntesis con cifras. Y eso es innecesario, no se necesita. Cuando ustedes sean asesores de un banco, lo quitan de las minutas porque es innecesario. Lo importante es que esté escrito en letras y eso genera confusión, ¿no? Ya ha pasado en muchas ocasiones. Que genera confusión entre lo consignado. El notario lo puede hacer. Vean, hemos visto nosotros, cuando tuve oportunidad de estar como operador en el registro de la propiedad, que le consignan escritura 1, cuando empiezan a escribir 1. Hay quienes le consignan 1, otros les consignan número 1, y otros le consignan con letras número 1 y entre paréntesis 01, incorrecto. Porque entonces tendrían que haber consignado en letras 01 y entre paréntesis 01. Vean, son cuestiones que tal vez hay quienes dicen, bueno, pero son cosas que el cero a la izquierda no vale. En casos jurídicos sí, eso es para operaciones matemáticas, para operaciones contables, pero jurídicamente el cero a la izquierda sí. Tiene que consignarse. Cuando consignamos el documento personal de identificación, el código único de identificación, las últimas 4 cifras para el municipio y departamento de Guatemala, 0101 o 0101. No vamos a consignar solo 101, porque como el cero está a la izquierda, no, aquí sí tenemos que consignar. Jurídicamente sí, tenemos que consignar. Para operaciones contables, de cuentas, matemáticas, de operaciones de otra naturaleza, se puede seguir la regla que el cero a la izquierda no vale, pero sí. Porque si los timbres fiscales, cuando tengan la oportunidad, consigan un timbre fiscal de 50 centavos, o de un quetzal, y se van a dar cuenta que el timbre fiscal tiene un número, tiene una serie de números, y esos números muchas veces van precedidas por un 0. Y como tenemos que detallar ese timbre en el testimonio o en el acta notarial, si es un acta notarial donde se acredita el nombramiento de representante legal, cuando cubrimos el timbre de 100 quetzales que debe cubrir el acta notarial de acreditación de nombramiento de representante legal, y si lleva un 0 a la izquierda y no consignamos, adhiero el timbre número que lleva los números en letras 0205. Y si solo consignamos los números 205 y no consignamos la palabra 0, nos lo suspenden en el registro de personas jurídicas o en el registro mercantil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Notarial es responsabilidad del notario observar artículo 14 del Código de Notariado. Y el 159 de la Ley de Organismo Judicial nos ayuda porque nos define, nos enseña cómo hacer un testado, cómo se hace un testado, trazándole una línea delgada a la palabra o a la frase equivocada. Y al final del instrumento tenemos que salvarlo. Entonces vamos a consignar testado, 2 puntos, y copiamos la palabra que le trazamos la línea delgada, o copiamos la frase que le trazamos la línea delgada. Testado, 2 puntos, transcribimos la frase o la palabra, punto, omítase, quiere decir quítese. Eso quiere decir. Bien, entonces vemos que esas son las responsabilidades del notario. Y por cosas muy mínimas, tal vez podríamos decir hasta muy insignificantes, por un 0, nos trae consecuencias. Tal vez no tan graves como la falsedad material en los documentos, pero nos trae consecuencias porque no nos lo van a aceptar en el registro, tenemos que corregirlo, tenemos que volverlo a ingresar y tenemos que pagar mucha cantidad, ¿no? Entonces ya hay una consecuencia. Y entonces vemos ahí que en estos casos se da la irresponsabilidad. Bien. Veamos ahí, estos de las obligaciones ya las habíamos visto. Esto también ya las habíamos visto.
las clases de obligaciones, las clases de responsabilidades en que puede incurrir el notario, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad disciplinaria. Los elementos de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son los elementos que se dan en la responsabilidad civil? Bueno, que haya violación de un deber legal, es decir, que se viole un precepto jurídico que regula una obligación que debe cumplir el notario, que haya culpa, que haya negligencia del notario y que se cause no solo un daño, sino que también que se cause un perjuicio. Ahí están los fundamentos jurídicos donde vamos a encontrar cada uno de los elementos que estamos citando. Para la responsabilidad penal, vamos a ver que es cuando el notario incurre en un hecho delictivo, por acción o por omisión. En esta clase de responsabilidad, el notario a quien defrauda es al Estado. Por eso hay algunos tratadistas que dicen que la responsabilidad penal es cuando tiene doble responsabilidad, porque defrauda al Estado por la confianza que el Estado depositó en el notario, otorgándole la facultad de la fe pública, pero también defrauda a sus clientes, porque les va a causar un daño, les va a causar un perjuicio. Y por eso se dice que hay doble responsabilidad del notario en el caso de la responsabilidad civil. Defrauda al Estado y defrauda a sus clientes. Ahí lo tenemos. Puede incluir también, además de los artículos que están citados en el Código de Notariado, vamos a encontrar otros delitos, de la revelación del secreto profesional, los casos especiales de estafa, la suspensión, ocultación o destrucción de documentos. Recordemos que el notario recibe los documentos de las personas para poder realizar los instrumentos públicos. Entonces, por eso se regula esta violación de sellos. El notario en los testimonios debe de adherir los sellos o fiscales o estampillas fiscales, tienen distinta denominación, con los que se cubren los impuestos. Más que todo el impuesto del timbre fiscal y papel sellado especial. Bueno, el timbre fiscal nada más, porque el papel sellado es otra cosa. El impuesto del timbre fiscal. La responsabilidad de funcionarios al autorizar matrimonios. El domingo estuve autorizando un matrimonio en un municipio del occidente y las personas, cuando digo, miren, tengo que cumplir con estas formalidades, porque ya las personas a veces tuvo alguna demora ahí porque no sé qué sucedió con los invitados y que pues no llegaron todos los principales a tiempo y hubo un poquito de atraso. Y eso siempre sucede, ¿no? Que el novio o la novia se atrasan, creo que todavía están pensando si van a entrar o no van a entrar, pero hubo un poquito de atraso y las personas, por supuesto, ya estaban un poquito agotadas con el calor y le digo, mire, disculpe, pero tengo que cumplir con estas formalidades porque si no incurren responsabilidad. Porque hay que leer, hay que cumplir con las obligaciones, la responsabilidad del funcionario al autorizar un matrimonio, la inobservancia de las formalidades para autorizar un matrimonio. ¿Cuáles son esas formalidades? Bien. Las obligaciones previas, las obligaciones simultáneas, las obligaciones posteriores, son las formalidades. Si el notario no cumple con esas formalidades, vemos ahí hay un delito, inobservando autorizar el matrimonio. Esto lo vamos a profundizar un poquito más, notariado 2, cuando veamos el acta notarial del matrimonio. Bien, entonces, en ese sentido tenemos la responsabilidad profesional del notario. En el caso de la responsabilidad administrativa, como la mayoría de las veces, esta responsabilidad estas consecuencias de no cumplir con las obligaciones se derivan de no remitimos los avisos. No remitimos los avisos. Los avisos pueden ser un aviso simple, ya lo habíamos platicado en alguna oportunidad. Ejemplo de un aviso simple, el aviso trimestral o el aviso de escritura cancelada, que están regulados en el artículo 37
del Código Notariado. Ese es un aviso simple. Señora notaria. Señor director del Archivo General de Protocolos, me permite informarle que la escritura número 5, de fecha 20 de marzo del año en curso, fue cancelada. Un aviso simple. Señor director del Archivo General de Protocolos, me permite avisarle que la última escritura que autoricé durante el primer trimestre del presente año fue la escritura número 5. Ese es un aviso simple. Pero hay avisos circunstanciados. Los avisos circunstanciados, como en el caso del testamento, del artículo 45 del Código Notariado, que nos manda al artículo 1193 del Código Civil, donde tenemos que consignar el nombre del otorgante, la hora que se otorgó, el número de las hojas de papel sellado especial para protocolo, tenemos que consignar si firma o no firma el testador, cómo se identificó, si es testamento, si es revocatoria de testamento, si es una donación por causa de muerte. Ese ya es un aviso circunstancial. El aviso del matrimonio es un aviso circunstanciado. El lugar y fecha donde se autorizó el matrimonio, con la dirección, si fue una casa habitacional, o si fue algún salón comunal, o si fue en un lugar abierto, en un parque, o en alguna instalación adecuada para la actividad. Es decir, ahí ya tenemos que indicar más. Ahí ya tenemos que indicar más. ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los abuelos? ¿Qué régimen económico? Todas las circunstancias. Pues se llama aviso circunstanciado. Todas las circunstancias que el notario observó para autorizar el matrimonio. Otra cosa es el plazo para remitir el aviso. La propia ley nos va a determinar cuál es el plazo, cuántos días tenemos para remitir el aviso a la institución, porque no siempre es a una institución, sino que puede ser a distintas clases de instituciones. La sanción a imponer también, qué sanción se le va a imponer al notario si no cumple con remitir el aviso dentro del plazo que regula la legislación. Todo eso es parte de la responsabilidad administrativa. Y la responsabilidad disciplinaria, que va a consistir en remitir los avisos. Si no los remitimos, la responsabilidad disciplinaria es cuando incumplimos alguna norma de ética profesional. Entonces estamos ahí desarrollando este tema del programa que se denominaba la responsabilidad notarial. Ya vimos el tema del documento. Solo quisiera ver qué temas tenemos pendientes, porque yo creo que tenemos tiempo todavía para aprovechar. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones al respecto del tema que estamos analizando. Escucho, Leonel. Sí, licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjese que regresando un poco en la clase de hoy, usted nos mencionó que en el artículo 13 del Código Notariado numeral 4, que las fechas, cantidades y números se escriben en cifras, en letras. Mi duda es la siguiente. Sí, correcto, le escucho. Yo recuerdo que había un instrumento público donde se tiene que transcribir el acta de remate de un juzgado y se tiene que transcribir con números, con números. Muy buena pregunta, muy bueno, te felicito, qué bueno. Mire, cuando vamos a transcribir una resolución de carácter administrativo o de carácter judicial, vamos a transcribirlo ya sea porque la ley nos lo ordena o porque nosotros estimamos pertinente como notario transcribir esa resolución. Y en el artículo 13 vamos a encontrar el fundamento. En el artículo 13, en el numeral 5, en el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Numeral 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban
se copiarán textualmente. Por ejemplo, lo vamos a hacer en una escritura que usted citó, artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos que transcribir el acta de remate y el auto que aprueba el proyecto de liquidación. Ahí vamos a encontrar cifras, vamos a encontrar abreviaturas, pero entonces vamos a cumplir con el numeral 5 del artículo 13 y vamos a consignar. Tengo a la vista el acta de remate de tal fecha y el auto que aprueba el proyecto de liquidación de tal fecha. Los que literalmente dicen, dos puntos, abrimos comillas, y eso nos permite copiarlo textualmente. Es el único caso donde, en el protocolo es el único caso donde podemos consignar cifras de abreviaturas, porque estamos consignando literalmente, estamos transcribiendo literalmente el contenido de la resolución de carácter judicial o la resolución de carácter administrativo. Los bancos, cuando confieren un crédito, la junta directiva del banco emite una resolución. En esa resolución, la junta directiva del banco va a determinar el plazo que le confieren a la persona, el interés que le otorgan a la persona para que cumpla con la obligación, el plazo, el interés, el monto, las cantidades a pagar. Esa es una resolución de carácter administrativo. Y los bancos piden que el notario transcriba esa resolución. Y ahí vamos a encontrar cifras, vamos a encontrar abreviaturas, y como lo vamos a copiar textualmente, entonces podemos consignar esas circunstancias siempre y cuando estén dentro de las comillas. Porque el notario ha consignado, tengo a la vista la resolución de la junta bancaria de tal fecha, la que literalmente dice, dos puntos, abrimos comillas y la copiamos textualmente. Abreviaturas, cifras. Al final, tanto de las resoluciones administrativas como de las resoluciones judiciales, tenemos que consignar, ¿no? Aparece la firma ilegible del gerente, en el caso de los bancos, o del secretario, hasta la junta directiva. En el caso de las resoluciones administrativas, aparece la firma ilegible del juez y la firma ilegible del secretario. Eso sí tenemos que consignarlo ya afuera de las comillas. ¿Sí? No sé si con eso evacuó su consulta, su duda que tengo. Sí, de hecho sí, muy amable licenciado, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar, ya vimos el documento, ahorita vemos la responsabilidad, la eficacia jurídica del instrumento. Pues es otro tema, eso le voy a mandar un material de la eficacia, sin perjuicio, por supuesto, que lo podamos trabajar dentro de las sesiones que nos quedan. Ya nos quedan muy pocas sesiones, creo que sesión presencial, creo que nos queda solo 2, nos van a quedar al final. Virtualmente todavía tenemos hoy, la otra semana, entonces vamos a aprovechar ese tiempo que nos queda. Yo estoy viendo de qué manera, porque en coordinación nos han dicho que cuando tienen examen no podemos dar clases, pero eso nos perjudica. Nos perjudica porque nos hemos atrasado mucho en el programa y a veces no podemos explicar con la profundidad que se merecen estos temas. Vamos a echar al último tema del programa, que se llama el protocolo. Todavía tenemos unos minutos. Voy a hacer una pausa para buscar la presentación y que podamos ir viendo detenidamente el tema del protocolo. Voy a hacer una pausa, por favor. Bien, ¿no? Pues,
Bueno, muy bien, señores estudiantes, solo me confirman si se ve la presentación. Ya encontré la presentación que vamos a utilizar. Esta es una presentación, si le ven, del año 2018, pero está completa porque nos ha servido para... fue una actividad que hubo en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, por eso he encontrado ustedes los emblemas del instituto. Este es un tema que nos deja la puerta abierta para Notariado 2, que es el último tema del programa. El tema se denomina el protocolo, pero yo prefiero consignar en esta presentación el registro notarial o registro notarial, porque muchas veces cuando estamos en el examen técnico profesional le preguntamos al sustentante qué otro nombre o qué otra denominación recibe el protocolo, porque muchos estamos acostumbrados a hablar del protocolo. Aunque ahora con tantas circunstancias que han sucedido, hay protocolo de seguridad, protocolo de sanidad, protocolo de disposiciones administrativas, protocolo de actividades sociales. Entonces, no son más que formalidades. Eso es formalidades. Pero yo prefiero que le digamos registro notarial, ¿no? Entonces, este tema nos va a servir para dejar la puerta abierta para el Notariado 2, como les decía. Y vamos a encontrar aquí los antecedentes históricos. Dentro de los desarrollos de la evolución de la humanidad, como hemos visto con el derecho romano, con los egipcios, los hebreos, los griegos, todos tenían un personaje que realizaba las funciones de escribano. Y dentro de todas esas circunstancias, y por eso se le llama derecho notarial evolucionado, porque ha ido teniendo evolución, ha ido teniendo normas, principios que han evolucionado. Y vamos a encontrar los antecedentes del protocolo, cómo surge el protocolo. Bueno, nosotros vimos que del derecho romano ya había el conde de las Sacras, que era el que entregaba las hojas a los escribanos para redactar los documentos en aquella época, y que no podían redactarse en otras hojas diferentes al que les entregaba este funcionario. Y lo mismo sucede, pues vemos que ahora en la actualidad es la Superintendencia de Administración Tributaria quien distribuye las hojas de papel sellado o especial para protocolo. Y yo les digo distribuye porque muchas veces decimos vende. Hasta en la legislación, venta de protocolo. La verdad es que no es venta. No es venta porque es algo que va en depósito. Y vemos que la etimología de dónde surge este término protocolo, los autores a estas instancias, a estas fechas, no se han puesto de acuerdo de dónde surge esta palabra protocolo. Pero hay algunos tratadistas que dicen que surge de un término latino y de un término griego. Protos, que quiere decir primero en línea, es decir, primero están las líneas, las hojas de papel sellado especial para protocolo, y luego viene el otro colium, colatio o cotejo, comparación. Primero están las líneas, cuando lo trasladamos a otras hojas, hacemos el cotejo del original con la copia. La copia es el testimonio. Por eso al testimonio también se le llama traslado, porque está en el original y lo trasladamos a otra clase de hoja. En este caso, papel bond, papel simple. Esta entonces sería la etimología, el origen de la palabra protocolo. Y vamos a encontrar que además de la etimología, más del origen, hay antecedentes históricos. Ya don Flavius Petrius Abatius Justiniano, el emperador de los romanos, miren la época, en el año 527 a 565, pues ya emitió disposiciones en el Código Justiniano, ya emitió disposiciones relativas al protocolo. Aquí es donde encontramos justamente el elemento histórico del protocolo, del origen, desde cuándo se originó el término protocolo y desde cuándo se originaron formalidades que debían de consignarse o debían de observarse en el protocolo.
La definición jurídica de protocolo la vamos a encontrar en el artículo 8 del Código de Notariado. Eso es raro encontrar esta definición. No, el Código de Notariado no tiene definiciones, no tiene definición de notario, no hay definición de notario, tenemos que ir a la doctrina, pero de protocolo sí encontramos en el artículo 8. En el artículo 8 se regula que el protocolo es la colección ordenada de escritura matriz, acta de protocolación, toma de razón de legalización de firma. Primer párrafo. Me gustaría que tuvieran su código de notariado y lleváramos la lectura, porque vamos a hacer, vean, en el examen técnico profesional, cuando he tenido la oportunidad de examinar y les pregunto, les pido este análisis, pues se confunden un poquito, porque vamos a ver cómo está redactado. En el artículo 8, el protocolo es la colección ordenada, de escrituras matrices. El código no tiene numeración, pero a mí me gusta hacer la numeración ahí para poderlo comprender mejor. 2, de las actas de protocolación. 3, de las razones de legalización de firma. Hasta ahí hay 3 instrumentos públicos. Ya en la sesión del viernes ya vimos por qué se le llama instrumento público. Sin embargo, tenemos que hacer un apunte aquí en nuestro código, indicando el artículo 962 del Código Civil, que viene a incorporar el 4º instrumento público, que es la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento común cerrado. Entonces, para la definición de protocolo tenemos 4 instrumentos y vamos a decir en la definición es la colección ordenada de escrituras matrices, de acta de protocolación, de toma de razón de legalización de firma y de la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Esa se llama la parte instrumental, ustedes lo ven ahí en la presentación, parte instrumental. ¿Por qué? Porque son instrumentos públicos, ¿sí? 4 instrumentos públicos. Pero en la segunda parte de este artículo 8 también regula y documentos que el notario registra. El término registrar viene de registro. ¿Y por qué viene de registro? Porque el protocolo es un registro notarial con base al artículo 31 de la Constitución Política de la República y con base al artículo 21 del Código de Notariado, salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos está facultado para revisar totalmente el registro notarial. ¿Quién es el inspector de protocolos? Miren, cuando uno está estudiando, cuando uno está leyendo, uno se pregunta, bueno, ¿quién es el inspector de protocolos? Salvo el caso de averiguación sumaria por delito, solo el inspector de protocolos. ¿Quién es el inspector de protocolos? Y vamos a encontrar más adelante en el artículo 98 del Código de Notariado, ¿quién es el inspector de protocolos? Va a ser el director del Archivo General de Protocolos. Va a ser el juez de primera instancia en las cabeceras departamentales. Y va a ser los notarios que nombre o que designe el presidente de la Corte Suprema de Justicia. 3 categorías que pueden adquirir la calidad de inspector de protocolos. ¿Sí? Bien. Entonces vemos ahí que la parte documental y demás documentos que el notario registra de conformidad con esta ley, ¿no? Lo que le llamamos nosotros código de notariado. Porque no dice conformidad con este código, no, conformidad con esta ley. Entonces, lo que nosotros le llamamos código notariado o decreto 314 del Congreso de la República, aquí tienen que estar regulados esos otros documentos. Esa se llama
parte documental. La parte documental. ¿Y cuál es la parte documental del protocolo? El protocolo tiene dos partes, ahí como lo vemos en la presentación. La parte instrumental, como vimos ahí, cómo se integra la parte instrumental, y tenemos también la parte documental. La parte documental es la razón de cierre que está regulada en el artículo 12 del protocolo, del código notariado. No hay código notarial. Alguien me escribió con fundamento jurídico, me cita el artículo y código notarial. Yo le puse un signo de interrogación, no conozco ese código. Lo que es código notarial no hay. ¿Ven qué es delicado? Esto es delicado. Entonces vemos que en el artículo 12 se regula la primera parte documental. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Se cerrará cada 31 de diciembre o antes, si el notario dejare de capturar. La razón de cierre contendrá la fecha en que vamos a cerrar. Comúnmente es el 31 de diciembre o antes, si dejamos de calcular. El número de documentos públicos autorizados. ¿Cuántos documentos autoricé yo hasta el 31 de diciembre? Pues 100, 70, 50, pues dependiendo el número de documentos autorizados. Razones de legalización de firma. ¿Cuántas razones de legalización de firma hay en el registro notarial a mi cargo? ¿Cuántas actas de protocolación hay en el registro notarial a mi cargo? El número de folios que se compone. Observaciones, si las hubiera. Si no hay observaciones, pues. Y la firma del notario. No pide sello, firma. Observaciones. ¿Qué observaciones puedo hacer? Bueno, puedo hacer la observación de que cierro hoy, 5 de mayo del año 2025, cierro porque voy a asumir cargo que lleva aneja jurisdicción. Cierro hoy, 5 de mayo del año 2025, porque voy al extranjero y voy a demorar 10 meses y cuando venga ya ha pasado el 31 de diciembre, y entonces cierro. Esa es una razón que puedo hacer. Y luego pues viene, después de la razón, ya viene la fecha y la firma del notario. Ese es el primer elemento de la parte documental. Primer elemento, la razón de cierre. Lleva un orden. La razón de cierre. Luego viene el índice. En el artículo 15 del Código de Notariado ya está regulado el índice. Artículo 15. El índice del protocolo se extenderá en papel simple. Ahí pónganle la anotación, por favor, porque me transcriben el artículo y me lo transcriben con errores, porque ya papel sellado ya no hay. No hay papel sellado. El índice del protocolo se extenderá en papel simple. Luego dice, y contendrá las columnas separadas. Y contendrá las columnas. Número 1, el número de orden del instrumento, es decir, el número de la escritura. Lógicamente iniciamos con la escritura 1, la escritura 2, la escritura 3, y así sucesivamente hasta llegar al 31 de diciembre, o a la fecha que vamos a cerrar. El lugar y la fecha del otorgamiento, donde otorgaron el instrumento público. Acordémonos que en Guatemala se aplica el sistema latino de profesión libre. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo ejercer en todo el territorio nacional. Una escritura hoy aquí en la ciudad de Guatemala, otra escritura pasado mañana en la ciudad de Quetzaltenango, y la otra escritura la otra semana en la ciudad de Escuintla, y la otra semana en la ciudad de Puerto Barrios, departamento de Sabana. Entonces podemos ejercer en todo el territorio nacional. Por eso se dice que se aplica el sistema latino de profesión libre. Eso es en cuanto al territorio nacional.
Aquí autorizamos, aquí se otorgan los instrumentos públicos. Y luego, el nombre de los otorgantes. ¿Quién otorgó? ¿Quién vendió? ¿Quién compró? Si es persona jurídica, consignamos la denominación social o la razón social de la persona jurídica, sea de carácter civil, sea de carácter mercantil. Nombre del otorgante: Libros y Códigos Sociedad Anónima. Y Juan Pérez. Ese es el nombre. No es el representante legal. Es el nombre del otorgante, si es persona jurídica, la razón social o la denominación social. Pueden ser dos personas jurídicas las que otorgaron el instrumento público, por supuesto que a través de su representante legal, pero no consignamos el nombre del representante legal, no. Consignamos la razón social o la denominación social de la persona jurídica, sea civil o sea mercantil. El objeto del instrumento público. ¿Cuál es el objeto? Pues fue una compraventa de bien inmueble, fue un contrato de arrendamiento de bien inmueble, fue un mutuo con garantía hipotecaria, fue un mandato especial con representación, fue un mandato general con cláusula especial. Ese es el objeto del instrumento público. El folio en que inicia, el protocolo lleva foliación, y esta foliación sí se puede consignar en cifras. Aquí, la foliación del instrumento público, el folio en que inicia la escritura. Si la escritura inicia acá, va a iniciar en el folio número 5, por ejemplo. Pero si la escritura inicia atrás, en la línea 30, va a iniciar en el folio número 5, pero a la vuelta. Por eso ustedes van a ver, cuando vean un protocolo, van a ver que está el número de folio y hay una V que indica que es el número de folio, pero que está a la vuelta, porque el instrumento público puede iniciar a la vuelta de la hoja de protocolo. Y luego tenemos también en el artículo 15, oigan esto muy importante, en el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. En el índice podemos utilizar cifras y abreviaturas. ¿Por qué? Porque no es instrumento público, es parte documental, es un documento. No es instrumento público, por eso podemos consignar cifras y podemos consignar abreviaturas. Por ahí adelante va a haber un ejemplo de índice de protocolo. En el artículo 16, el índice irá fechado y firmado por el notario, y antes de suscribirlo, podrá hacer las observaciones pertinentes. Ahí va a ser alguna observación que estime pertinente en el índice del protocolo. Bien, entonces ya iniciamos con el tema del protocolo, ya no tenemos más tiempo, pero por lo menos creo que ya iniciamos este tema. Ya vimos la definición, vimos la etimología, recordamos más o menos algo de la evolución histórica en el derecho romano con don Flavius Vettius Abatius Justiniano, quien emitió el código de Justiniano, el Juris Civili, y entonces vamos a encontrar que el protocolo tiene dos partes. La parte instrumental, que se integra por los instrumentos públicos regulados en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado, sumándole el instrumento que está regulado en el artículo 962 del Código Civil. Y luego vimos la parte documental, que está compuesta por la razón de cierre, el índice y los atestados. Los atestados están regulados en el artículo 17. ¿Qué son los atestados? En el artículo 17, el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia de pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley.
¿Qué son los atestados? Ahí ya lo mencionamos en el artículo 17, pero explicámoslo con otras palabras. Los atestados son aquellos documentos que el notario incorpora al final del protocolo y que tienen íntima relación con los instrumentos públicos autorizados. Ejemplos de atestados. Pues ahí en el artículo 17 está el primer ejemplo. Es el primer atestado que el notario debe de incorporar, porque es el comprobante de haber pagado el derecho de apertura. Porque lo regula el artículo 17 y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. ¿Qué regula el artículo 11 de esta ley? Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura de protocolo. Por derecho de apertura de protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General de Protocolos y a la conservación de los protocolos. Entonces, los atestados son todos aquellos documentos que tienen íntima relación con los instrumentos públicos. En un contrato de compraventa de bien inmueble, ¿cuáles serían mis atestados? Bueno, una copia del documento con que se identifican. La ley no lo regula, pero sería adecuado, es pertinente, es aconsejable incorporar en los atestados una copia del documento con que se identifican los otorgantes. ¿Qué más puede ser atestado? Una copia del testimonio con que acreditan que son los propietarios del inmueble. El testimonio de la persona, a ella le pertenece. Pero se le pregunta si lo va a necesitar, si lo quiere conservar. Si dice que no, pues lo podemos tomar y podemos incorporarlo a los atestados. Si dice sí, yo lo quiero guardar como un recuerdo, que esto y que el otro, que para demostrar que lo vendí, pues hay que razonarlo. Vale, lo reproducimos por una copia y esa fotocopia la incorporamos a los atestados. ¿Qué otro atestado? El aviso. La copia del aviso que regula el artículo 38, porque es una compraventa de bien inmueble, la copia del aviso que regula el artículo 38 con el sello de recibido en la oficina administrativa. ¿Qué otro atestado podríamos incorporar? El comprobante con que se cubrieron los impuestos del acto puntual, ya sea timbre fiscal o impuesto al valor agregado. Nos va a quedar un comprobante como notarios y ahí vamos a incorporar una copia del comprobante con el cual se pagaron los impuestos, ya sea por el medio del sistema bancario, ya sea por banca electrónica o por especies fiscales, si se trata de timbre fiscal. Esos van a ser nuestros atestados. Y dependiendo el contenido del instrumento público, pues así van a ser nuestros atestados. No sé si hay dudas, comentarios, preguntas, observaciones. Ya empezamos con el tema del protocolo. Pues ya se me durmieron. Y a veces pienso que se me duermen ahí. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, si no hay comentarios, nos vemos el día viernes. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes.